Durante más de 2000 años, las mentes más maravillosas del mundo se han visto superadas por un puzzle matemático sin parangón. Se trata de un problema tan difícil que ha atormentado a aquellos matemáticos que osaron resolverlo. Algunos de ellos desistieron desesperados, otros enloquecieron con el tiempo e incluso unos cuantos intentaron suicidarse. No obstante, es un acertijo que desempeñó un papel crucial en la victoria de Gran Bretaña sobre la Alemania nazi, que fue imprescindible para el nacimiento del ordenador y que arrojó una luz crucial sobre el comportamiento de los átomos, esas partículas indispensables de toda materia. En la actualidad, el mundo financiero que se desarrolla en Internet depende por completo de su naturaleza impenetrable. La solución al acertijo pondría la economía del planeta a sus pies. Por eso no nos sorprende que se haya establecido una recompensa de $1 millón a aquella persona que logre descifrarlo. Pero, ¿cuál es el santo grial de las matemáticas? Ese misterio que lleva siglos atormentando a los matemáticos de todo el mundo es de los números primos. Es el problema matemático sin resolver más importante de la historia, y quien lo descifre alcanzará la inmortalidad. Esta es la historia de aquellos que intentaron capturar la música de los números primos. La música de los números primos. Son las 7 en punto y hoy es martes 6 de... Estamos rodeados de números. Están por todas partes. A menudo no nos damos cuenta, pero los números forman parte intrínseca de nuestras vidas. Nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y, además, a comunicarnos entre nosotros. Quiero el 17, el 73 y el 101. Y los números con el dínamo que mueve la vida moderna. Cuando viajamos en coche o en avión. Cuando vemos la tele o ponemos un CD. Cuando contestamos al teléfono o preparamos la comida, dependemos de las matemáticas. 18 rojo, 43 azul, 65 blanco, 14 rojo. Sin las matemáticas, no existiría ninguna de estas cosas. Es muy simple. Los números en general son imprescindibles en nuestra vida diaria. Y los más importantes de todos son los números primos. 43 azul. ¡Bingo! Pero, ¿qué son los números primos? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, a todos los niños se les enseñan los principios básicos. Un número primo es un número que solo es divisible por sí mismo y por 1. Pero lo que no les enseñan a los niños es por qué estos números indivisibles son tan importantes. Y es que son la base de las matemáticas. Todos los números que no son primos se pueden construir multiplicando números primos. El número 105, por ejemplo, se obtiene multiplicando el número primo 3 por el 5 y por el 7. Todos los números se pueden descomponer hasta sus constituyentes primos. De los números primos obtenemos los demás números. De estos, las matemáticas, y de las matemáticas, el mundo de la ciencia. Los números primos son el hidrógeno y el oxígeno del mundo de los números, los átomos de las matemáticas. No es de extrañar que los matemáticos siempre hayan sentido fascinación por ellos. Mi número primo favorito es el 163. 17. 19. Supongo que el 163. 2. ¿Por qué? Porque es el más raro, el único que es par. Mi vida está llena de números primos. Mi casa es un número primo. Tengo un número primo de hijos, 2 gemelas y un niño que hacen 3. La matrícula de mi coche es prima y es un primera. Incluso convencí a mis compañeros de equipo para que todos llevemos números primos en las camisetas, desde el 2 hasta el 41. Y desde entonces hemos logrado colocarnos a la cabeza de la clasificación. Es muy simple. Para los matemáticos, los primos son el corazón de la asignatura.
Los números primos son tan importantes que la naturaleza hace uso de ellos desde mucho antes de que nosotros conociéramos su existencia. En los bosques de Norteamérica hay una especie de cigarra que se vale de los números primos para sobrevivir. Durante 17 años, estos insectos viven bajo tierra y se dedican exclusivamente a alimentarse de las raíces de los árboles. Después, tras 17 años de silencio, salen a la superficie para llevar a cabo 6 semanas de fiesta. Hacen tanto ruido que los habitantes del lugar se vuelven locos. Las cigarras comen, se aparean y ponen huevos durante esas 6 semanas de frenesí. Después se mueren y el bosque queda en silencio 17 años más. Pero ¿por qué son 17 los años que permanecen las cigarras bajo tierra? Bien, parece ser que antiguamente sufrían los ataques mortales de un depredador que solía aguarles la fiesta. Ese depredador también hacía su aparición en el bosque periódicamente. Por eso las cigarras decidieron actuar. Descubrieron que si elegían un número primo para determinar su ciclo vital, tendrían menos probabilidades de encontrarse con su depredador. Los números primos han sido la clave para la supervivencia de estas cigarras. Los primeros hombres también se dieron cuenta de que la habilidad de contar aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Ante un ataque enemigo, la decisión de luchar o escapar dependía de una valoración numérica rápida. ¿Superaban en número a su enemigo o no? Los primeros intentos de descifrar la importancia de los números primos datan de la antigua Grecia. Ellos establecieron los principios matemáticos sobre los que se ha trabajado desde entonces. Los griegos sabían, por supuesto, que los números estaban en todas partes. En cierto modo, el eslogan de los pitagóricos era: el número lo es todo. Y fueron ellos quienes primero empezaron a multiplicar números. Ahí se dieron cuenta de que algunos no se podían dividir de ninguna manera. Los primos, esos números irreducibles. Las bibliotecas y academias de la Grecia antigua empezaron a llenarse de tablas que registraban números primos cada vez más altos. Quizás algún matemático griego pensó que se haría famoso si lograba escribir todos los números primos en una tabla gigante. Pero alrededor del año 3000 a.C., Euclides, el primer genio matemático de la historia, descubrió que era imposible y dejó muy claro que quien quisiera escribir todos los números primos se pasaría la vida contando. Demostró de manera irrefutable que hay un número infinito de números primos, y lo hizo gracias a una pieza muy ingeniosa del razonamiento lógico. Euclides se preguntaba si sería posible que de verdad hubiera un número finito de números primos que se pudieran multiplicar entre sí para obtener todos los demás números. Por eso escogió de su lista de primos el 2, el 3 y el 5. Era posible obtener todos los números posibles, multiplicando distintas combinaciones de 2s, 3s y 5s. Euclides se inventó un método para obtener un número que no se pudiera conseguir con estos 3 números primos. Empezó por multiplicar los primos que había elegido, y obtuvo el 30. Ahí fue donde utilizó su ingenio. Añadió un 1 a ese número para hacer 31. Si dividimos 31 entre cualquiera de estos 3 números, siempre sobre 1. Euclides sabía que los números se pueden formar a partir de números primos. ¿Qué hay del 31? Bueno, como no puede dividirse entre 2, 3 ni 5, tiene que haber algún otro número primo perdido en la lista. De hecho, el mismo 31 es un número primo. Cierto que Euclides había añadido un número más a la lista de primos. Pero es que si usaba ahora el 31, podía volver a hacer el mismo truco. No importa lo grande que sea la tabla, siempre serían capaces de encontrar un número primo nuevo que añadir a ella. Así fue como Euclides demostró que los números primos también son infinitos. La demostración de Euclides es una pieza clave del razonamiento matemático. Sin embargo, hubo algo que no fue capaz de entender. Euclides no podía predecir qué números eran primos. No veía ningún patrón que le ayudara a entender dónde encontrarlos. Si nos imaginamos los números en fila,
Da la sensación de que los primos están colocados al azar. Aparecen completamente al azar, como los números que salen en el sorteo de la lotería o la hora de llegada de los autobuses en hora punta. La pregunta es si existe el orden entre ellos. ¿Hay alguna manera de entenderlos? Aunque sea parcialmente. Entenderlos lo suficiente como para descubrir qué patrón siguen dentro de las matemáticas. Cuando intentamos predecir qué número será primo, o cuando buscamos fórmulas que nos ayuden a encontrarlos, terminamos dándonos cuenta de que no funcionan. Al igual que las estrellas en el cielo infinito, los números primos aparecen sin orden alguno en el universo de los números. Algunos están cerca unos de otros, otros mantienen las distancias. Al parecer no hay ningún patrón que los defina, no tienen sentido. Y si hay algo que atormente a un matemático, son los patrones y el sentido. Todo el mundo piensa que las matemáticas consisten únicamente en multiplicar y dividir unos números por otros, incluyendo los decimales. Pero con esa forma de pensar nos perdemos el verdadero sentido de la profesión de un matemático. Para mí, un matemático es ante todo un buscador de patrones. Las matemáticas consisten en eso, en buscar patrones que organicen el caos numérico que nos rodea, en encontrar la música que une estos números. Y de todos ellos, los primos son los que más retos suponen para un buscador de patrones. El problema de este patrón, o la aparente inexistencia del mismo, trajo de cabeza a todos los matemáticos del mundo desde la era de Euclides. Los números primos se burlaron de las mentes matemáticas más importantes de los últimos 2000 años. El primer avance al respecto no llegaría hasta finales del siglo XVIII. El descubrimiento vino de manos de un muchacho alemán de 15 años que se convertiría más adelante en uno de los matemáticos más importantes de la historia, Carl Friedrich Gauss. De la noche a la mañana, Gauss se convirtió en una estrella matemática gracias oportunamente a la astronomía. Un planeta descubierto recientemente, Sirius, había desaparecido del cielo y se había escondido tras el resplandor del sol. Los astrónomos se desesperaron, pero Gauss logró encontrar un patrón matemático que explicara la ruta del planeta y señaló a los astrónomos dónde encontrarlo. Y tal y como las matemáticas le indicaron, allí apareció aquel planeta juguetón. Pero no eran las estrellas las que apasionaban a Gauss, sino los números. Gauss fue sin duda un niño prodigio. Sumaba, restaba, calculaba. Dijo que había aprendido a sumar antes que a leer. Vivía de los números y lo hizo desde muy temprana edad. Cuando tenía 3 años, Gauss ya recogía los errores aritméticos de su padre. Una vez en el colegio, empezó a escribir un diario secreto sobre sus descubrimientos matemáticos. Pero fue un regalo que le hicieron por su 15º cumpleaños, lo que cambiaría el curso de la historia. Un libro lleno de tablas con números. Al final del mismo, había una lista de números con la que Gauss se obsesionó desde el principio. Eran números primos. Y se pasaba horas escudriñando esos números para intentar Por más que observaba esa lista de números primos, el joven Gauss, al igual que numerosas generaciones de matemáticos anteriores, no lograba encontrar un patrón para ellos, una manera de predecir dónde están. Daba la sensación de que los números primos se sucedían completamente al azar, como los números ganadores de una ruleta.
Fue entonces cuando Gauss realizó uno de los movimientos más clásicos del arsenal de un matemático. Cuando las cosas se complican demasiado, pasemos al razonamiento lateral. Intentemos plantear el problema de otra manera. Hagámonos otra pregunta. En vez de intentar predecir precisamente qué números son primos, Gauss se planteó cuántos números primos había. Gauss solía contar cuántos números primos había en cada bloque de 1000. Digamos que era a lo que más tiempo dedicaba. Se decía que era capaz en solo 15 minutos de estudiar todos los números de un bloque de 1000 para establecer tablas y tablas de números primos. Fue así como llegó a la fantástica conclusión que originó el estudio moderno de los números primos. Euclides había establecido que había un número infinito de números primos y Gauss empezó a contar cuántos exactamente había hasta el 10, cuántos hasta el 100, cuántos hasta el 1000, etc. A medida que contaba, los números primos parecían escasear cada vez más, pero ¿había algún modo de saber cómo? Para Gauss, la manera en que disminuían los números primos era tan aleatoria como el juego de los dados. Pero a medida que contaba los números, se dio cuenta de que podía calcular la probabilidad de conseguir uno primo. Por ejemplo, entre el 1 y el 100 hay 25 números primos, lo que quiere decir que tenemos una probabilidad entre 4 de conseguir uno primo. Pero entre el 1 y el 1000 solo tenemos una probabilidad entre 6 de conseguir un número primo. A lo mejor la naturaleza escoge los números usando un dado de números primos. ¿Podría Gauss predecir el número de lados del dado a medida que subían los números primos? Cuanto más contaba para calcular la probabilidad de encontrar un primo, más se acercaba Gauss a un posible patrón. A pesar de la aleatoriedad de los números primos, ante sus ojos se iba formando una regularidad asombrosa entre la niebla. Cada vez que añadía un cero, Gauss comprobaba que la proporción de números primos disminuía de forma regular, con el 2 como clave. Es decir, desde 10.000 hasta 100.000 y 1.000.000, la probabilidad de obtener un número primo descendía de 1 entre 8 a 1 entre 10 y 1 entre 12 respectivamente. Vamos, que si quiero contar números primos hasta el 10.000, necesitaré un dado de 8 caras. Pero si quiero contar primos hasta el 1.000.000, entonces necesitaré uno de 12 caras. Era como si la naturaleza escogiera los números primos con un dado cuyas caras crecieran de forma uniforme cuanto más grandes eran los números primos. Descubrió un patrón constante. A medida que los números aumentaban, los primos disminuían, y lo hacían siguiendo un patrón uniforme. Cuando Gauss unió todos los números primos en una gráfica, el resultado mostraba una línea ascendente en una progresión dentada, una especie de escalera que saltaba cada vez que aparecía un número primo. Pero se cansó de los escalones. Con su dado de números primos, Gauss dibujó una segunda gráfica que calculaba los números primos de la escalera hasta el infinito, y en vez de concentrarse en los detalles de cada peldaño individual, intentó predecir la tendencia general de los mismos. De ese modo, dedujo que el número medio de números primos descendía siguiendo un hermoso patrón. Esta era la primera prueba de que los números primos también seguían un patrón. Las generaciones anteriores habían oído los números primos uno a uno, nota a nota, incapaces de escuchar la melodía completa. Pero echando un vistazo general a la partitura, Gauss logró identificar el tema musical que dominaba en la música de los primos. Gauss supo que su hallazgo no representaba más que un cálculo aproximado del número de primos existentes, pero creía que había dado un gran paso adelante. Sin embargo, no tenía pruebas que mostrar y para un matemático, las pruebas lo son todo. Las matemáticas no avanzan a base de suposiciones, sino de demostraciones. Las pruebas son cruciales. Es lo único en el mundo que nos hace sentir que estamos llegando al meollo de algo, a la verdad. La belleza de las matemáticas radica en que una vez has demostrado algo, será verdad para siempre. No hay subjetividad entre culturas. Lo que es verdad, no porque sea un modelo del mundo que nosotros hayamos creado, sino que será verdad irrefutable para siempre. Gauss guardó sus descubrimientos hasta más tarde. Nunca estaba seguro sobre si debía publicar sus ideas. Normalmente solía confinarlas en sus anotaciones secretas.
Había dos razones por las que Gauss no publicó sus anotaciones. En primer lugar, porque él trabajaba como astrónomo y las matemáticas eran algo secundario. Aunque suene extraño, él era astrónomo durante el día y matemático en su tiempo libre. La segunda razón era que a Gauss no le gustaba publicar nada hasta que no estaba completamente seguro de que iba bien. En la actualidad está muy de moda publicar las cosas que se nos van ocurriendo. Gracias a los procesadores de texto es más fácil modificarlas si no tienen sentido o están mal. Pero Gauss era un tipo muy especial, muy perfeccionista. Una manera de describirlo sería que no le gustaba presentar una catedral nueva antes de desmontar los andamios que la rodean. Para él, su descubrimiento no era más que un andamio. Los resultados que sí llegó a publicar encumbraron a Gauss como uno de los genios de las matemáticas. Los matemáticos han sido grandes héroes de todos los tiempos. Hay numerosos matemáticos sobresalientes, pero si hay uno que de verdad destaca entre todos ellos, ese es Gauss. Lo llaman el príncipe de las matemáticas por la calidad de sus aportaciones al campo y por la diversidad de las mismas. Era físico y mostraba interés por el electromagnetismo, por si el espacio era plano o curvado. Su campo de estudio era tan grande que incluía una teoría abstracta de los números. A medida que fue creciendo, Gauss se volvió más introvertido y esquivo. Se encerraba con frecuencia en el observatorio de la pequeña Universidad de Gotinga. A pesar de seguir añadiendo números a las tablas que le habían regalado a los 15 años, los números primos se resistían a entregar sus secretos. La presencia de Gauss en Gotinga transformó esta pequeña ciudad universitaria en la meca europea de las matemáticas. Entre sus discípulos se encontraba un joven matemático que se encargaría del siguiente gran descubrimiento sobre los números primos, Bernhard Riemann. Riemann nació en Hannover, Alemania, en 1826 y era hijo de un pastor religioso. Procedía de familia pobre y era muy tímido. No le gustaba interactuar con la gente y prefería mantenerse al margen de los juegos y diversiones propios de un niño. El director del colegio se dio cuenta de que aquel niño introvertido poseía una habilidad innata e inusitada para las matemáticas. Para animarlo, ofreció al joven Riemann la posibilidad de disfrutar al completo de la biblioteca y su magnífica colección de libros matemáticos. Aquello supuso para Riemann un mundo nuevo, lleno de posibilidades, un lugar en el que sentirse bajo control y como en casa. De repente, frente a él, un mundo perfecto e idealizado lleno de números que se convirtieron en sus mejores amigos. En uno de los libros de esta biblioteca, el joven Riemann descubrió por primera vez el mundo de los números primos. Cuentan que leyó las 859 páginas en solo 6 días y que se lo devolvió a su profesor diciendo: «Es un libro fantástico, me lo sé de memoria». Lo que Riemann había aprendido terminaría floreciendo de una manera espectacular unos años más tarde. Atraído por la presencia de Gauss, Riemann entró a estudiar en 1846 en la Universidad de Gotinga. Esta pequeña ciudad medieval donde los hermanos Grimm escribieron la mayoría de sus cuentos infantiles no ha cambiado mucho desde la época de Riemann. Pero Gotinga estaba a punto de vivir una revolución matemática. Las matemáticas tradicionalmente se han visto como una herramienta para el cálculo, un sirviente para otras ciencias. En París, los matemáticos construían barcos y cañones, pero en Alemania el tema iba más allá del reconocimiento. Los matemáticos estaban entrando en un mundo mucho más abstracto y creativo, lleno de formas nuevas y extrañas de figuras geométricas y números. Riemann se sumergió por completo en la revolución matemática de Gotinga. Su doctorado introdujo una nueva teoría sobre la geometría abstracta que desde entonces ha sido considerada como una de las aportaciones más importantes a las matemáticas. Pero a pesar de su éxito académico, Riemann prefería mantenerse al margen de todo.
Era un hipocondríaco susceptible de sufrir brotes depresivos que decidía esconderse del mundo en su trabajo y detrás de una poblada barba negra. Fue su carácter introvertido lo que lo convirtió en el sucesor de Gauss cuando realizó uno de los descubrimientos que transformarían la historia de los números primos. Riemann se dio cuenta de repente de algo crucial mientras trabajaba con una fórmula llamada función Z. Una función es una especie de calculadora. Introducimos unos números al comienzo y justo al final obtenemos el resultado. Riemann se dio cuenta de que podía usar esa función Z para construir un escenario matemático tridimensional. Como si de un espejo mágico se tratara, la función lo llevó de un universo de números estancados a un número nuevo de geometría. Riemann contempló ese espejo mágico, tomó aire y se adentró en él. En el próximo capítulo, nos reuniremos con Riemann en su nuevo y extraordinario mundo matemático y descubriremos las increíbles repercusiones que tuvo su viaje en la búsqueda de la música de los números primos. Si queréis más información sobre los números, visitad Open University en open2.net.